Económicas presenta en conjunto con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Hoy tenemos el agrado de presentar este encuentro que tiene como nombre Monopolios y Poder en la Historia de la Cuenca del Guayas en el último siglo. Este encuentro es parte de las actividades que la Facultad de Ciencias Económicas desarrolla en este año que cumple 75 años de fundación. Vamos primero a dejar en la palabra al economista Miguel Hidalgo Ortega, subdecano de nuestra facultad, para que presente el evento. Luego yo haré una reseña muy sucinta del currículum de nuestros panelistas. Economista Hidalgo. Distinguidos panelistas, doctor Eduardo Peña Hurtado, economista Emilio Calle, economista Verónica Artola, colegas de cátedra, damas, caballeros, egresados y economistas de la última promoción, que los veo se encuentran aquí en este auditorio, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Como acaba de expresar la directora del Departamento de Coordinación de esta unidad académica, son dos motivos los que dan lugar para que llevemos a efecto este acto académico que lo consideramos de mucha importancia para toda la colectividad y en especial para esta facultad, para ustedes que son estudiantes de la misma. Y se debe a dos acontecimientos. El uno, porque estamos en el mes de julio, que es el aniversario de fundación de nuestra ciudad de Guayaquil. Y la otra, porque en efecto cumplimos 75 años de fundada la Facultad de Ciencias Económicas en este año, después de muy pocos días. Creemos que lo que ha realizado la Superintendencia del Poder y Control de Mercado, así como también nuestra facultad, es un acto que lo valoramos en alto grado y que esperamos que no sea esta la primera ocasión, que existan otras oportunidades para volver a realizar foros de importancia. Ustedes son testigos en este auditorio
nos visitan connotados conferencistas y profesionales de universidades nacionales y extranjeras que nos dan a conocer su manera de pensar y demás conocimientos que sirven para nutrir a todos nosotros de lo que debemos saber en los tiempos actuales. Esta es la razón por la que ahora contamos con un conversatorio que está a cargo de los sindicatos panelistas que ya los mencioné y que como moderadora del certamen va a actuar la economista Marina Mero, que es la directora del Departamento de Coordinación, como ustedes en su mayoría conocen, que pertenece a la administración de esta facultad. No quiero seguir utilizando el tiempo y los micrófonos, porque más importante es escuchar a los panelistas. Y yo les pediría a ustedes, para abreviar y demostrar el aprecio que tenemos a los que participan en este conversatorio, les demos un caluroso aplauso. Estará a cargo de la doctora Emily Román Alvarado, intendenta de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, la inauguración del encuentro. Doctora. Muchas gracias. La Superintendencia de Control de Poder del Mercado, dentro de sus funciones de promoción y fomento de la competencia, ha realizado una serie de conversatorios denominados Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador. En estos conversatorios hemos contado con la participación y la presencia de expositores nacionales e internacionales y hemos tratado de temas como industrialización y financiación, lucha contra los monopolios, petróleo, economía y Estado, entre otros, y que ha concluido con gran éxito. Esta noche inauguramos con gran placer la segunda etapa de la serie Monopolios y Poder en la Historia del Ecuador. Y sin duda es de suma importancia para la Superintendencia contar con el apoyo de la Universidad de Guayaquil y especialmente de la Facultad de Ciencias Económicas, que tan generosamente nos acoge el día de hoy. El tema a ser tratado en esta sesión es el de monopolios en la cuenca de Guayas durante el siglo pasado. Es difícil entender la situación actual de los mercados del país y específicamente las condiciones de competencia en las cuales se desarrollan sin conocer sus antecedentes y la historia de su configuración. En este sentido, hemos considerado indispensable analizar y generar un debate a nivel de la sociedad civil que permita profundizar sobre esta problemática. En esta ocasión nos ha parecido importante trasladar este diálogo a otras ciudades del país y discutir con ustedes sobre la historia de monopolios en esta región. Sin duda, los monopolios por sí solos no son desfavorables o negativos para el mercado y tampoco son objeto de investigación y sanción por parte de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Sin embargo, es indispensable analizar el contexto nacional y regional en relación al poder económico y social para desarrollar una perspectiva teórica del contexto en el que se desarrollan las actividades de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Agradezco al economista Washington Aguirre, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por abrirnos las puertas de esta facultad, al doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, a la economista Verónica Artola, intendenta de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, y al economista Emilio Calles, profesor de esta facultad, por participar en esta sustancial discusión y con el aporte de sus criterios. Muchísimas gracias. Pueden darse cuenta, el tema Monopolios y Poder en la Historia de la Cuenca del Guayas en el último siglo es un tema que concita mucho interés, sobre todo para nuestros egresados, economistas y estudiantes. En este conversatorio se analizará
el poder concentrador que han tenido los grupos monopólicos bajo el contexto regional, desde una perspectiva teórica, pero también desde las dinámicas de las relaciones de poder económico, político y social. Además, han tenido los grupos de poder económico en el tiempo y el impacto, los efectos económicos y sociales de la concentración del poder económico. Estos encuentros y conversatorios son sumamente interesantes para los empresarios porque estamos gestando este vínculo que siempre debió existir. La academia, los sectores productivos, los empresarios y todo el Estado en general, coadyuvando a que estos temas estén siempre en el debate. Ahora tengo el agrado de presentar a los conferencistas que en el orden que los iré nombrando van a participar. En primer lugar, el economista Emilio Calle Eguiguren, todos ustedes lo conocen, es un prestigioso profesor de nuestra facultad, es graduado como economista en la Universidad de Guayaquil, además tiene el título de ingeniero comercial de la Universidad Católica de Guayaquil. Ha sido y es también profesor de análisis económico de nuestra facultad, director del Centro de Transferencias y Desarrollo de Tecnologías de nuestra universidad, es especialista en planificación regional, especialista en proyectos de inversión y de organización industrial. Ha estado vinculado profesionalmente a varias empresas en diferentes años, como Papelera Nacional, La Universal, Plástico Soria, Nevapac, Reipa, entre otras. También ha sido director de la Cámara de Industrias del Guayas y director de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Nuestro siguiente panelista será el doctor Eduardo Peña Hurtado. El tema que nos convoca hoy día es el monopolio del poder adquisitivo. Vamos a pasar esto. Lo paso directamente. Tiene un título un poco ambiguo. Yo quiero precisar un par de cosas para esta conversación. Yo voy a tratar de dar un énfasis, me imagino que los otros expositores, conferencistas van a dar otro énfasis y el conjunto al final, cuando haya alguna ronda de preguntas, podemos redondear el tema, porque el tema es complejo, el tema no es un asunto fácil, ¿no? Entonces vamos a determinar dos cosas. Primero, cómo desde mi perspectiva vamos a llamar a esta conferencia, y segundo, que va a ser un énfasis absolutamente económico. Estamos en la Facultad de Economía, este es un tema de economía, y es muy importante porque algunos estudiantes de economía preguntan ¿dónde vamos a trabajar? Este es el área donde vamos a trabajar. Una de las áreas donde vamos a trabajar es precisamente esta. Anteriormente la mayor concentración de economistas en el Banco Central del Ecuador. Hoy día el Banco Central del Ecuador está venido menos, pero esta es una importante alternativa. El tema fundamental es económico. Entonces vamos nosotros a hablar de las industrias altamente concentradas en la cuenca del Guayas del siglo XX. No les quiero hablar mucho de monopolio porque eso podría traer alguna connotación. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque es importante conocer si la concentración industrial tuvo algún efecto negativo en el bienestar de la economía. Ese es el tema. O sea, no es que está mal que haya monopolios, no es que está mal que haya concentración. La pregunta es, ¿esos monopolios, esa concentración, han tenido o no han tenido algún efecto negativo para el bienestar de la economía? Porque si hubiese tenido, tenemos que hacer un esfuerzo de regulación. De ahí se deriva el concepto de regulación. Y la derivación, obviamente, de la política económica es cómo vamos a controlar eso. Conceptos sobre los que vamos a caminar, por si acaso, no teman, no vamos a hacer una clase de microeconomía, pero son conceptos que vamos a ir hablando a lo largo de la exposición. Vamos a hablar de lo que es una industria, qué vamos a entender como industria, qué vamos a entender como organización industrial, estructuras de mercado, competencia y eficiencia económica, concentración, poder de mercado, fallas de mercado y el emprendimiento. En general, para nosotros, para esta conferencia y para los economistas en general, industria es cualquier actividad productiva. Y en consecuencia podemos hablar de industria del banano,
industria del turismo, industria con chimenea y industria sin chimenea. Así que cualquier actividad productiva es industria. Y de igual manera, esas industrias se organizan de alguna forma y de esa forma que se organicen van a actuar, van a comportarse y van a tener algún resultado. Los economistas tenemos más o menos una clasificación de 4 tipos de organizaciones: una de competencia perfecta, la opuesta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Son esquemas clásicos, los encontramos en cualquier libro de microeconomía y de organización industrial, que es la parte de la microeconomía que se dedica a estudiar precisamente el comportamiento de las empresas dentro de una industria en base a la estructura que esa industria tiene. Ahora bien, vamos nosotros a hablar en primer lugar sobre competencia perfecta, sin entrar a hacer una exposición de competencia perfecta, bajo el supuesto de que no hay fallos en el mercado. ¿Cuáles son los fallos que normalmente aparecen en el mercado? La existencia de estructuras no competitivas, la presencia de externalidades, la información asimétrica del comportamiento de los agentes económicos. Si se trata de bienes públicos, es muy difícil que el mercado funcione, y el sistema institucional no suele aparecer en los textos del sistema institucional, pero desde mi punto de vista es una falla bastante frecuente. Cuando las instituciones no funcionan, el sistema de mercado no puede funcionar. Entonces, ¿cómo? Aquí ya comenzamos las clases de microeconomía. ¿Cómo funciona esto? Tenemos una situación de demanda, tenemos una situación de oferta, y además, ojo con el asunto, la oferta es el costo social marginal. Para la sociedad, generar un producto tiene un costo. De igual manera, la demanda es una valoración social y en consecuencia lo que está beneficiando, el beneficio, el bienestar de la sociedad es esa diferencia entre los costos para la sociedad de producir y el beneficio que esos productos implican para la sociedad. Eso es en esencia el bienestar de la sociedad. Cualquier cosa que afecte al bienestar de la sociedad tiene que ser revisado por el Estado, tiene que ser revisado por los agentes económicos. Ahora bien, en los mercados se establecen precios, establecen cantidades, y ese precio distribuye entre los consumidores y los productores ese excedente. Va una parte para el consumidor, que se llama el excedente del consumidor, va una parte para el productor, que es el excedente del productor. Es la distribución del excedente total de la sociedad. En ese funcionamiento del mercado, que no lo vamos a describir en este momento, vamos a encontrar una serie de resultados. Va a haber un precio fijado por el mercado, la empresa es una tomadora de precios, es decir, no tiene capacidad de influir en las variables básicas del mercado, el precio de venta a largo plazo es igual o tiende al costo unitario mínimo, la valoración social marginal es igual al costo social marginal en el precio de equilibrio, se maximiza el excedente del consumidor, se maximiza el excedente del productor. Cada industria tiene el número y el tamaño de empresas que requiere. Hay eficiencia en la asignación. En consecuencia, y ese es uno de los paradigmas, en competencia perfecta, el mercado permite alcanzar el máximo nivel de bienestar, en ausencia de fallas en el funcionamiento. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos estructuras de mercado con poder? Es decir, ¿qué es poder de mercado? Capacidad de influir en las variables básicas del mercado. Ya la empresa no es tomadora de precios, la empresa tiene alguna capacidad de determinar las variables. ¿Qué variable determina? Normalmente la variable producción. Produce menos, el efecto es ese. Se produce menos y eso va a venderse a un precio más alto. Al suceder eso, el excedente del consumidor se reduce significativamente, el excedente del productor se incrementa significativamente, hay una transferencia de recursos del consumidor hacia el producto y la sociedad en su conjunto va a tener una pérdida irrecuperable porque se produce menos, hay una reducción en la producción, hay una reducción en el bienestar social. Ese es el problema de estructura de mercado con poder de mercado. Si no hubiese ese problema, no hay problema. O sea, cuidado con eso. No es porque una estructura de mercado esté altamente concentrada que debemos de pensar que tiene necesariamente un efecto negativo. Ya entonces produce menos, cobra un precio más alto, tiene poder de mercado, reduce el excedente del consumidor, reduce el excedente del productor total, aunque hay una transferencia, y reduce la eficiencia de la economía. Casos de excepción, cuando nos enfrentamos a actividades productivas
que tienen costos unitarios crecientes a medida que se incrementa la producción. Eso se llama monopolios naturales. Típico, la prestación de los servicios de energía eléctrica, comunicaciones y otros por demás que funcionan como monopolios naturales, y es conveniente que sean así. Otro caso, cuando existen oligopolios altamente rivalizados, es decir, una gran rivalidad, comienzan a haber lo que se llama guerras de precios. Eso hace que los precios bajen, inclusive más allá de sus costos medios mínimos, y hasta que llega a una situación en que el precio es similar al de la competencia perfecta. Ahora, riesgos: los oligopolios pueden coludirse, la colusión es una figura específica, y a través de eso actuar como monopolio y actuar finalmente contra el consumidor. Pero la existencia, insisto, y eso vamos a ser insistentes a lo largo de toda la presentación, la existencia de monopolios o la presencia de oligopolios no significa necesariamente que ha habido una carga negativa en el bienestar de la sociedad. Entonces, y eso lo planteamos en este caso, ¿quién es el principal detentador de poder monopólico? Normalmente el Estado. El principal, ¿quién define la circulación de la moneda? El Estado, a través del Banco Central cuando teníamos moneda. ¿Quién define las leyes? El sector público, el Estado. ¿Quién tiene el seguro social? El Estado. Así, cuidado con pensar de que el principal detentador de concentraciones es el sector privado. Normalmente es el Estado. Y en consecuencia, en ese sentido, y esto nos puede hacer una polémica como el señor que habla los sábados, no ha existido esa famosa noche neoliberal de la que estamos hablando. En el Ecuador no, por lo menos. ¿Sabes? Miren ustedes, el Estado es el principal distorsionador de la actividad económica. Pongamos dos ejemplos que lo vivimos siempre. Es el mercado del banano, el mercado interno del banano. Se establece una condición de precio, pero al Estado se le ocurre que no debe ser ese precio y pone un precio de sustentación. Eso ocasiona que a ese precio de sustentación hay una mayor cantidad que se ofrece, hay una menor cantidad que se demanda, y se va a crear un exceso de oferta en el mercado. Veamos otro mercado muy conocido por nosotros, el de gas doméstico. Hay una situación de equilibrio en el mercado, el Estado se le ocurre que esos precios no son los adecuados, pone un precio mucho menor, hay una gran cantidad de demanda, hay una menor cantidad de oferta y normalmente hay un exceso de demanda, que es lo que está sufriendo nuestro país. Vamos entonces al tema del emprendimiento, porque cuando se habla de estos temas de concentración, normalmente las tintas se las quieren dirigir hacia el tema empresarial. Y a veces no entendemos lo que significa ser empresario. A veces en economía hablamos mucho del productor, nos confundimos, no entendemos que el empresario es una persona muy especial, es diferente. El empresario no es cualquier persona, y voy a seguir a Schutterberg en esto, es alguien que visualiza algo, alguien que construye algo, alguien que hace que funcione eso, alguien que lo hace permanecer y ser exitoso en el tiempo. Eso no lo hace cualquier persona. El empresario en la sociedad es un elemento necesario, es un elemento fundamental. Y son tan diferentes, tan raros, como son los artistas, como son los deportistas, como son los investigadores. Así que, y no nos confundamos entre administradores de empresas y empresarios. No es lo mismo, son dos figuras diferentes. De manera que el hacer empresa es un desafío complejo. Y el hacer empresa en Ecuador es un desafío doblemente complejo. Algunas industrias concentradas en el país. ¿Qué pasa? El Ecuador es un país chiquito. Recordemos, somos 15 millones de habitantes, un nivel de ingreso de tipo medio ahora. Entonces el tamaño del mercado ecuatoriano es realmente pequeño. Eso hace que las industrias nazcan concentradas. ¿Cuántos ferrocarriles había? Uno. No podía haber dos ferrocarriles en el Ecuador. Bueno, había uno que iba de Guayaquil a la costa, pero era un ferrocarril más bien pequeño. El único ferrocarril que había, el importante, nació como un monopolio, lo explotó una compañía
aunque lo construyeron ingleses con versiones americanas, y era uno solo. ¿Quién le quitó el monopolio al ferrocarril? ¿Otro ferrocarril? No, las carreteras, un bien sustituto. De manera que tenemos que, eso que decía la superintendenta, la intendenta, de que tenemos que ir creando una conceptualización. Sobre esto, recuerden ustedes que Ecuador está entre los últimos países que establecen una ley que aquí se llama de control del poder del mercado, que en los Estados Unidos se llama antimonopolio y que en muchos países se llama ley para la promoción de la competencia. O sea, el control del poder del mercado, el control de formas monopólicas en el mercado, también significa estimular la competencia. Bueno, aquí algunas entidades, los bancos, por eso ustedes, cuando estudiamos el periodo plutocrático en el país, había el Banco del Ecuador, el Banco Comercial y Agrícola, los ingenios comenzaron siendo solo cosas a veces que pueden parecer insignificantes. Acuérdense, sobre todo los que somos un poco de mayor edad, cuando surgió la televisión en el Ecuador, teníamos solamente Canal 4 para ver en blanco y negro. ¿Saben cómo surgió? Como un monopolio. Sí, era un monopolio. ¿Cuál es el problema? No podía surgir de otra manera. Las empresas de telefonía celular fueron siempre dos. Ahora tenemos 2 y media porque existe Allegro, aunque sea media, pero siguen siendo condiciones de monopolio. Entonces tenemos que ver esta revisión que estamos haciendo, y en ese sentido aplaudimos que se hagan este tipo de encuentros, porque vamos revisando y vamos desmistificando algunas cosas. Entonces ahí tenemos la Cemento Rocafuerte, que es Holcim ahora, etc. Aquí tenemos algunas industrias altamente concentradas que todavía tienen un gran nivel de concentración. Hay una empresa que produce prácticamente todos los cigarrillos en el Ecuador. La producción de varillas son 3 empresas, la ensamblaje de automotriz, 3 empresas, extracción de madera, 4 empresas, supermercados, 4 empresas, gaseosas, 2 empresas, distribución de medicamentos, 5 empresas, bebidas no alcohólicas, 4 empresas, cerámicas y porcelanato, 2 grupos importantes, fabricación de azúcar, 3 ingenios tienen el 80%, el 88%, transporte aéreo, 3 empresas. O sea, en nuestro país las industrias son altamente concentradas. Somos un país pequeño, tenemos un mercado pequeño, van a ser altamente concentradas. Conclusión. En una pequeña economía como la nuestra van a ser concentradas, la innovación genera concentraciones, la concentración industrial genera poder de mercado, el Estado, y así lo dicen los libros de economía neoliberal, no los libros de socialismo del siglo XXI, el Estado tiene que controlar, en todos los países se controla. En nuestro país el Estado es el principal detentador del poder monopólico o el poder de mercado, son expresiones sinónimas. Preocupa altamente que la regulación estatal ponga énfasis, ya desde el punto de vista tanto de la academia, y ya expresará el sector productivo sus preocupaciones. Nos preocupa que se ponga énfasis exclusivamente en el control del sector privado y no en el control al sector público. Finalmente, la ley, que alguien hablará un poco más sobre la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, tiene 4 dimensiones desde nuestro punto de vista. Una técnica, que es la nuestra, la económica. Son informes económicos los que tienen que darse sobre las diferentes situaciones del mercado. Tiene una de tipo legal, la formal, porque es una ley. Tiene una de tipo administrativo, que la misma ley y las regulaciones establecen. Y tiene una de tipo político e ideológico. Nuestra preocupación es que prime condiciones de tipo ideológico y político sobre los aspectos técnicos. Buenas noches, muchas gracias. Economista Emilio Calle por su brillante conferencia. Como se podrán dar cuenta, él ha hecho el análisis de los monopolios y el poder en la historia de la cuenca del Guayas en el último siglo, pero desde una perspectiva teórica. En la mañana, la doctora Emily Román hacía la invitación a todos nuestros estudiantes para que se interesen en las becas que está dando la Superintendencia de Control del Poder de Mercado sobre investigaciones relacionadas con este tema. Como ha dicho Emilio, el tema da para investigarlo mucho. Ustedes como estudiantes de economía tienen todas las herramientas
las enseñanzas de sus maestros para hacerlo. Les hacemos la invitación para que ustedes ingresen a la página de la superintendencia y opten por una de las becas para hacer su tesis de grado. En realidad, la concentración económica es una relación que se establece entre el número cada vez más reducido de empresas que controlan un porcentaje progresivamente más alto de la producción y del mercado, tanto a nivel general como en cada subrama de nuestra economía. En Ecuador, la concentración del poder económico tiene una larga historia. Ustedes que reciben en la malla curricular el análisis económico pueden tener claramente establecido que en nuestro país todo el siglo XX ha estado cimentado, o en el país los grupos monopólicos, las familias que tienen poder, han ido conformando un modelo de desarrollo económico que está dado por un producto de turno. Esto es el cacao, el banano y el petróleo. Y como lo explicaba Emilio, en realidad el análisis no va solo de la parte del sector privado, también tiene que ir en un análisis del Estado, porque el Estado también es un ente que ejerce relaciones monopólicas. En segundo lugar vamos a tener al doctor Eduardo Peña Hurtado, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva. Hacer esta invitación tan gentil que me ha hecho la Superintendencia de Mercado, así como la Universidad de Guayaquil, y saludarlos a todos. Para mí es un honor estar aquí. Mi presentación va a ser un poco crítica. Yo tengo algunos datos que les voy a enseñar también, y porque nosotros somos unos creyentes de las libertades realmente, y yo voy a defender la posición de la libertad, y lo voy a hacer con algunos argumentos interesantes y otros que eventualmente son experiencias personales. Antes de nada quiero aclarar que yo creo que el gobierno actual ha hecho muchas cosas bien, y que la intención de tener una superintendencia de poder, de control del poder del mercado, es una idea que la hemos visto bien. De hecho, nosotros participamos en los debates que generó la Asamblea Nacional, esta famosa ley de control del mercado que fue creada hace algún tiempo. Y decía yo que quiero ser crítico porque, así como pienso que el gobierno ha hecho muchas cosas bien, en educación, en vialidad, en salud, pienso que hay algunas cosas que no ha hecho, y pienso que hay cosas que ha hecho mal, pero que su afán de controlar un poco lo que oímos todos, y el gobierno hoy, como decía Emilio, tiene un poder, voy a citar, es el mayor generador de distorsiones en el mercado. Y en el caso de telecomunicaciones, el gobierno hoy es el monopolio de los medios de comunicación, que yo no creo que la superintendencia tenga capacidad de regularlo, porque está en manos del mismo. Entonces, ojalá más adelante podremos ver si hay una regulación sobre ese gran monopolio que acumula medios de comunicación, los cuales transmiten lo bueno que ha hecho el gobierno, pero no transmiten lo que no ha hecho, y peor, lo que ha hecho mal. Esos medios de comunicación tienen muy poco espacio para la falencia del gobierno. Por eso creo que es importante que haya personas o instituciones, como yo represento en este momento la Cámara de Comercio, que presenten cuáles son aquellas, porque pienso que es muy interesante para cualquier gobernante saber dónde tiene problemas. Y ahí que parte de mi presentación va a ser un poco crítica. Mi primera reflexión sobre el tema de las libertades es que aquellos países en el siglo pasado que eran hipercontrolados y que tenían estados inmensos, muy controladores y sociedades cerradas, no fueron aquellos países que generaron un crecimiento económico importante. Igual, dos ejemplos. La Unión Soviética de Repúblicas Soviéticas Socialistas y la China. Potencias mundiales hoy, juntas tangencialmente hoy en el tema Snowden, en donde también está el Ecuador. Estas potencias, mientras vivieron el socialismo tal cual, no alcanzaron niveles de crecimiento y desarrollo que hoy, paradójicamente, cuando han abierto sus economías al mundo y cuando han empezado a competir en el mercado internacional,
resulta que empiezan a tener crecimientos mucho más importantes y enriquecimiento de sus sociedades mucho más importantes, con repartición de la riqueza mucho más importante. Y esta reflexión histórica quiero que se la lleven en la retina, porque al final del día hay países que todavía no han decidido abrirse y no han decidido tener más libertad, dejar de ser tan controladores y cerrados para ser abiertos y competitivos. Y la diferencia entre los unos y los otros es lo que podemos vivir nosotros eventualmente comparándonos con nuestros dos vecinos, Colombia y Perú, que tienen una política comercial quizá más agresiva. De ahí que concuerdo con Emilio que el Estado es el gran generador de distorsiones del mercado y por eso tenemos que cuidarnos de darle, digamos, la relevancia que tiene y llamarle la atención en donde hay cosas que debería haber hecho y que no ha hecho. ¿Cómo ves el Ecuador? ¿Cuáles son las características de las empresas ecuatorianas? El 10% de los establecimientos que más ventas concentran hoy el 95.81% de las ventas y el 97% del valor agregado. Es decir, dentro del DECI-10, en el 90% de la concentración está el 10% de establecimientos de mayores ventas. Están los gráficos que son bastante claros. ¿A qué nos dedicamos los ecuatorianos? Señores, nos dedicamos al comercio. Y ustedes pueden ver ahí, estos años 2012, vendimos casi 100.000 millones de dólares en el Ecuador y un total de 197.830 empresas vendieron estos 100.000 millones de dólares. ¿Pero a qué se dedican estas empresas? El 25% de ellas son comerciales. Es decir, va a haber una ardua tarea de la superintendencia en el control de estos miles de empresas comerciales. Hablamos del 25% de 179.000, 46.000 y pico de empresas. ¿Y cuál es nuestro problema? Que nuestro problema es que pese a que hemos tenido un crecimiento de los últimos 6 años alrededor del 4%, 4.1% promedio en los 6 años, desde la organización, entre el año 2000 y el 2006, tuvimos un crecimiento promedio de 4.3%, siendo esos años el precio del petróleo menor a aquellos años que vinieron después del 2006 y hasta el 2013. Pero este factor, precio del petróleo alto, no incidió tanto en el crecimiento económico como los años previos a 2006, en donde sin tener los precios altos el crecimiento era un poquito mayor, pero solamente un poquito. ¿Por qué no teníamos un crecimiento mejor o mayor? Porque tenemos de hecho problemas en la competitividad global. ¿Y por qué yo traigo un índice para medirlo? Porque realmente me gusta, no me gusta, me parece bien hecho, me parece mal, mientras no tiene un número de por medio, es mucho más difícil, digamos, es mucho más difícil interpretar. Es muy fácil decir, me gusta el crecimiento económico, pero para mí decir, hemos crecido 4.3 o este año vamos a crecer 3.5, menos que el año pasado que fue 4.1 y el anterior fue 7.8 u 8, bueno, 8 a 4 y de 4 a 3.5, vamos decreciendo. Es claro, la matemática, digamos, es bastante testaruda. Cuando los números son inferiores, obviamente se ve un crecimiento menor. ¿Y por qué traigo a colación estos crecimientos? Porque finalmente a Ecuador le faltan muchas cosas por hacer y yo quisiera dejarles en la retina cuáles son estas que no hemos hecho o algunas que eventualmente hemos hecho mal, porque los índices de competitividad miden en general varios parámetros, no exclusivamente que hicimos muchas carreteras o que hemos hecho importantísimos esfuerzos en la educación o que la salud le va mucho mejor porque hoy la seguridad social, pues, digamos, los afiliados a la seguridad social pueden atenderse en clínica privada, cosa que está muy bien, sí. Sin embargo, seguimos todos capitalizando a un fondo común en donde, bueno, yo tengo 53 años, me voy a jubilar antes que la mayoría de este salón, excepto la primera fila que parece ser contemporánea mía. En cuyo caso, posiblemente para mí sí haya una jubilación más o menos decente. Hay países en donde la capitalización individual ha dado resultados espectaculares, como por ejemplo en Chile, en que sus fondos de pensiones y de jubilación son tan grandes que ni siquiera pueden repatriarlos para no afectar el precio de su moneda, sino que tienen que invertirlos en el exterior. Y pongo ejemplo como Chile, que casualmente es un país que tiene, por ejemplo, 56 tratados de libre comercio con otros países que nosotros no tenemos. Pero esas diferencias hacen que
nosotros tengamos que ver cuáles son nuestros problemas y lo que nos está generando el hecho de no haber podido progresar de esa manera. Entonces, uno de ellos, pienso yo, que es el hecho de que la seguridad social sea una capitalización común, cuando individualmente, eventualmente, tendríamos que tener mejores resultados. Y de otras cosas, como por ejemplo la institucionalidad del país, como por ejemplo la libertad de la justicia. Y ustedes habrán oído que el gobierno actual en algún momento dijo que le iba a meter la mano a la justicia, y se la metió. Pero eso no significa que la justicia sea mejor de la que está mal. Simplemente es una justicia con la mano metida. Eso lo mide la competitividad global. Y lo mide mal, o sea, lo califica poco. ¿Por qué? Porque debe haber una independencia de los poderes del Estado. Hoy, la Asamblea Nacional tiene una gran mayoría de participación del partido de gobierno en ese país, lo cual la hace un poco independiente. Entonces, eso está medido y obviamente en el tema democrático, con el 56% de la votación, Alianza País tiene el 90% de los votantes. Sí. ¿Por qué? Porque digamos, el sistema de votación fue estructurado para que eso ocurra. Y entonces hoy, básicamente, las leyes que aprueba nuestra Asamblea son las leyes que el presidente dice que se aprueban. Porque la ley de comunicación, que se aprobada el día pasado, ni siquiera fue debatida. Cuando le habían puesto cosas que no tenía antes en los debates previos. Entonces, en los últimos días le agregaron unas cositas, ¡pum! 108 votos, ya está. Pero eso, al fin del día, no es una democracia perfecta. Y ustedes, que son estudiantes en su mayoría, tienen que tener una retina y alguien tiene que decirse. ¿Por qué? Porque cuando nos califican competitividad, están calificadas las universidades, están calificadas la institucionalidad, como decía, que cuando no hay una separación clara de funciones, obviamente se ve afectada. Y eso nos va quitando puntos. Entonces, cuando nosotros pensamos por qué el Ecuador no tiene mayor número de trabajos, porque existe una diapositiva de los empleos. Bueno, está cómo hemos evolucionado entre competitividad, y competitividad significa cuán eficientes somos para hacer lo que hacemos. Hoy se habla de un cambio de matriz productiva y resulta que el gobierno dice, bueno, ustedes tienen que hacer otras cosas, pero el ecuatoriano debemos dedicarnos ya no única y exclusivamente a hacer maneros, camaroneros, o agregarle valor al banano o al camarón, o al atún, o a otros productos, sino que además queremos que sean micro pequeños empresarios. Sí, pero resulta que para eso necesitamos aprender. Ustedes necesitan aprender emprendimiento. Entiendo que hoy las universidades ya se preocupan de que incluso los colegios tienen cursos de emprendimiento para que aquellas personas que ya se gradúan tengan la idea, no salgan pensando que van a trabajar para una compañía multinacional, sino que salgan pensando en crear una empresa. A sabiendas de que 8 de cada 10 van a fracasar, de cada 2 intentos, solo 2 van a triunfar. Pero bueno, una vez que uno ha fracasado 8 veces ya le toca. La novena es la vencida, digamos. Y esa es la que va a pegar. Pero estos números tienen que tenerlos en la cabeza. ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Sí? Y cuando hay gobiernos que favorecen el hecho de que los empresarios crezcan y de que haya inversiones que procuren que estos empresarios tengan a quien venderle sus micro y pequeños productos, sus micro y pequeñas empresas, entonces vamos mejor que si no. El líder de la región es Chile. Ustedes saben que yo tengo una empresa que se dedica a hacer software para teléfonos celulares. Mi problema es que los talentos que yo contrato, que son grabados de la Politécnica y de los generales, se van a Chile. Porque Chile tiene un plan de captación de talentos muy agresivo, que ya debería poder copiarse. ¿Por qué? Porque estamos quedando sin esa calificación. Nuestros bachilleres de la Poli son espectaculares. Los graduados de la Poli son de primer nivel. No se caen del Ecuador. El problema es que perdemos la mano de obra calificada porque no hay planes que estimulen ellos haciendo empresas aquí, sino que se van. Y se van al número 1. Factores más problemáticos para hacer negocios. Y aquí también, bueno, desgraciadamente tenemos que nombrar la corrupción y esto es política global, pero ¿dónde estamos más aproblemados? En un tema que ya parecería genético. 16.5, la mayor calificación para la corrupción. Yo no voy a entrar a polemizar el tema de corrupción porque necesitaríamos unos 2 días para terminarla, pero regulaciones laborales restrictivas, por ejemplo. Y hoy estamos trabajando en un nuevo código de trabajo, que es un tema que ya tenemos unos borradores circulando, que tiene por supuesto cosas buenas, debo reconocer que hay algunas cosas buenas, que hay algunas cosas no tan buenas, pero que hoy ya hay una discusión más fluida entre el sector público y el sector privado. Hoy el sector privado participa mucho más de la discusión, otro de los motivos por los cuales estoy aquí.
Es decir, nosotros no podemos decirle, mira, sector público, haz lo que quieras, haz con tu superintendencia, y tenemos unas guapas reguladoras aquí que vengan y implementen temas sin nuestra participación, porque pienso que es más enriquecedor el hecho de que podamos participar y aportar con nuestras inquietudes y con nuestros miedos. Porque, señores, el empresariado ecuatoriano tiene miedo. Y tiene miedo porque, entre otras cosas, hemos tenido 9 reformas tributarias en los últimos 6 años. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego para el siguiente año fiscal? Sí, bueno, parecería que no va a haber una reforma, pero ojalá alguien se pare y nos diga, no señores, no hay más reformas tributarias. Las reglas que tienen hoy las vamos a respetar los próximos 4 años, ojalá. Ahí sí, pues empezamos a asegurar un tema que es del siguiente inestabilidad política. Bueno, eso no nos calza, porque aquí lo que sí hay es una estabilidad importante. Primero, burocracia ineficiente. Y ahí pues también salimos puntuados nosotros los ecuatorianos bastante complicados, porque desgraciadamente hoy, y yo creo que también debemos salir del paradigma de que el burócrata todo lo que es ineficiente. Yo creo que hoy la burocracia ha cambiado. Yo he vivido ejemplos, a mí me tocó negociar en el Código Orgánico de la Producción junto con la aduana. Y la aduana tiene funcionarios de primer nivel, súper capacitados. En conjunto realizamos los libros 4 y 5 que se refieren a la nueva ley de aduanas y a la ley de comercio exterior, que fueron modificadas absolutamente. Y eso camina a que los artículos van a ser nacionalizados, las importaciones llegarán a ser nacionalizadas en 2 o 3 días. Yo creo que es la primera prueba de relación público que va a funcionar bien, es el Código Orgánico de la Producción. Y de hecho, no el código en general, porque los otros beneficios todavía no han podido ser obtenidos o socializados, pero sí el tema de aduanas y ley de comercio exterior. La ley de aduanas fue copiada a la República China, perdón, a Corea del Sur. Mi siguiente tema: existe una relación directa entre libertad económica, desarrollo económico y bienestar general. Índice de libertad económica. Vuelvo, ¿por qué índice? Porque a mí me gustan los números. Es decir, sí, frío, caliente, no, 37. Amanecimos con 22 grados hace 9 días. Lo que para la sierra, por ejemplo, de andar abanicándose, nosotros estamos todos con gripe o con sueño. Porque 22 grados, nos morimos de frío. Pero hace frío o hace calor, es bastante relativo. 22 grados centígrados es objetivo, es un número. La libertad económica evalúa las economías basadas en 10 medidas agrupadas en 4 categorías: Estado de Derecho, intervención del gobierno, eficacia reguladora, apertura de los mercados. Ahí vamos. Economía reprimida, Ecuador. Qué pena. Nosotros debemos empezar a desregularizar la economía. ¿Por qué? Porque miren ustedes que los países que son mayormente libres parecería que además progresan más, crecen más. Miren la tasa de ingreso de producto per cápita en 10 años. Para los de mayor progreso puede ser 3.7%, para los de menor progreso apenas 2%. Y estos son datos económicos de largo análisis. Entonces, ¿dónde nos conviene estar? ¿En donde están mayormente controlados y reprimidos o donde está mayormente libre? Es evidente que nos conviene más subir. Ecuador es un país emprendedor limitado por una maraña de agentes burocráticos, y aquí otra crítica, porque desgraciadamente ese es mi rol hoy. Ecuador tiene puesto ranking para facilidad para hacer negocios 134, en 2013 139. ¿Mejoramos? No señor, mejoramos. Apertura de un negocio de 165 pasamos a 169. ¿Cuántos días nos demoramos para abrir una compañía? 56. Ustedes pueden creer cómo uno emprende cuando necesita 2 meses para abrir la compañía. Y si hablamos de que son de lunes a viernes, es 2 meses y pico. Entonces, en Estados Unidos se necesita 6 días. En Chile estaban en 8. Hoy hay un programa en internet que les permite abrir una compañía en un día. Nosotros con la Cámara de Comercio estamos tratando de clonarlo para poder presentar a nuestros afiliados, de manera que poder ir recortando los trámites burocráticos para poder, ¿cómo creamos emprendimiento con 56 días para abrir una compañía? Por favor. Entonces, entre los deberes que tenemos que hacer es elevado costo de tiempo y dinero para cumplir con el sistema tributario. ¿Cuántos días para pagar impuestos? Ecuador, 654. Nuestra ley tributaria es hiper complicada, pero muy complicada. Y eso, bueno, ustedes son de economía, la mayoría, me imagino que algunos serán expertos tributaristas, y eso es buena suerte. Tendrían que leerse algunos libros más. La realidad es esa. Y esa realidad hay que cambiarla.
Porque señores, no todo el mundo tiene, o sea, los micro y pequeños empresarios. Para ellos es mucho más complicado pues, ir a una firma que les maneje su contabilidad o contratar a un profesional que les maneje su contabilidad. Hoy la realidad de contratación aquí está endurecida, entonces es caro. No puede florecer el emprendimiento cuando hay este tipo de trabas. Potencial para atracción de inversión extranjera directa. Y aquí también tenemos algunos dilemas sobre si es necesario o es indispensable atraer una inversión extranjera directa. Yo creo que sí, porque ya esos capitales golondrinas con salida de divisas al 5% no nos ven. De hecho, no viene. Este gráfico mide el interés entre bajo y alto sobre potencial de inversión extranjera directa, atracción y potencial. Entonces, ¿cuáles tienen alta atracción y potencial? Y ustedes ahí verán Chile, Brasil, Colombia y Perú. Y por ahí hay los números, ¿no? Es decir, comparados con lo que quieran. El año pasado Colombia captó algo así como 17.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Perú era algo así como 9.000. Ecuador no llega a 600. ¿Ves? ¿Por qué no podemos copiar un poco más? O sea, ¿por qué tenemos que estar siempre en la tabla al lado de Venezuela y del otro lado Bolivia? Es decir, bueno, directo va Argentina, otro compañero nuestro. Son países que están realmente con problemas. Nosotros felizmente, y yo pienso que nuestro presidente tiene una capacidad muy superior, no se diga para Argentina Kirchner, yo conozco a Rafael Correa. De hecho, el senador del mismo colegio que yo, era 3 años menos, era compañero Fabricio, de San José. Y fuimos después de la misma universidad, porque él estudió economía y estudió medicina. Entonces, yo creo que es un tipo brillante. O sea que, digamos, hay que empezar un poco a enseñarle otras realidades, porque sí quisiéramos que el país cambie. Aquí están números. ¿Cuánto gastamos de inversión extranjera directa de todo lo que llegó a Sudamérica entre el 2010 y 2012? Señor, Chile, 30.000 millones, el verde del 2012, Perú, 12.000 millones, me equivoqué, Colombia, 15.000 millones, Panamá tiene 3 millones de habitantes, un país de deporte, tiene canal, mide canal y captó 3.000 millones. Nosotros somos 14 millones y medio, y Uruguay capta más que nosotros, 1.170, nosotros 364, seguramente aquí faltaba algo. Yo entiendo que son como 500, ¿ok? Asumamos que aquí, según hace falso, de 364. Pero ustedes creen que nosotros habíamos captado el 0.51% del PIB, cuando Chile capta el 11%. Y sí saben qué pasa con esa plata. O sea, esa plata lo que va a generar es crecimiento, trabajo y empleo, que es lo que todos buscamos y que no tenemos. Por ahí hay unas láminas terribles, le voy a dar el número de la tasa de empleos plenos que teníamos en marzo del 2012. Eso se publica trimestral, yo tengo la cifra marzo. En marzo del 2012 había en Ecuador 2.312.000 y pico de empleos plenos. A marzo del 2013 hay 2.200.000. Perdimos 112.000 empleos plenos de marzo a marzo del último año. No he visto la cifra a junio, porque todavía no sale, son los primeros días de julio, pero ojalá y se recupere. Con el tema de TPDA, Snowden and Company, lo más probable es que en la Sierra Central hoy se estén despidiendo empleados. ¿Por qué? Porque las flores y el brócoli y los palmitos y las alcachofas y esos 5 productos sensibles están pagando arancel ahora. Y al lado de esos productos hay un producto colombiano, flor colombiana, que no paga arancel porque tiene libre comercio. Y en la percha, el consumidor gringo ve la una que cuesta $1.15 y la otra cuesta $1. Y bueno, dice que a Roberta Carrasco que la ecuatoriana es más bonita. Sí, pero cuesta 15 centavos más. Entonces, y la colombiana pues es un poquito más feíta, pero es bastante relativa. Son igualitas. Compro la de 1 y la de 1.15 se quedó ahí. Eso nos pasó ya con Canadá. Nosotros le vendíamos flores a Canadá. Canadá fue con libre comercio con Colombia. Entró la flor colombiana con 0 arancel. Hoy le vendemos 0 a Canadá. Bueno, eventualmente pasa lo mismo con Estados Unidos. Se habla del abono tributario. Que no traerme los varios temas, pero realmente esta es la papa de comercio. Es decir, ¿qué hacemos nosotros con las flores hoy? ¿Le buscamos otro mercado? Ojalá encontremos. ¿Se dedican a otras actividades? O cierran la puerta y empezamos a perder empleos plenos. Y eso ya lo vamos a ver en la publicación de junio que les contaré ahora ya. Estamos con tiempo. Bueno, déjenme ver si tengo algo más rápido para menos inversión, protección a la inversión, que por eso no viene. Competitividad, lista. Hasta ahí. Muchas gracias.
ha expuesto su posición. El doctor Peña lo hace desde la práctica empresarial como presidente de una cámara, y quería decirle a nuestros estudiantes que además tienen que comprobar e investigar. Las últimas cifras del censo económico también dan cuenta de los 20 grupos que ejercen poder económico. Sería interesante también que ustedes vayan a esa otra ventana. El SDI también saca cifras estadísticas, y lo que motivamos siempre es a que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y tengan una posición crítica. En este momento tengo el agrado de presentar a la economista Verónica Artola Jatén. Ella es, pues, la directora de la Superintendencia de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Dejo con ustedes a la economista. Buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto para nosotros como Superintendencia de Control de Poder de Mercado ver un auditorio tan lleno con jóvenes como ustedes que están interesados en crear debate en el país. Para nosotros esta serie de monopolios en la historia es esto, ¿no? Tratar de crear el debate no solamente desde una posición, sino desde diferentes puntos de vista de los diferentes actores que forman la economía del país. Como ustedes son, ¿no es cierto?, estudiantes de economía, me gustaría primero empezar comentando un poco lo que decía el profesor Emilio en el tema de la competencia perfecta. ¿Qué pasa en una economía si tenemos competencia perfecta? Como ustedes bien saben, detrás de la idea de la competencia perfecta está la mano invisible de Adam Smith. ¿Qué decía la mano de Adam Smith? Que no importa que hay fuerzas en el mercado que por sí solas van a regular el mercado, y por lo tanto no se necesita intervención del Estado para que se llegue al bienestar social. Pero se ha comprobado estos últimos años con la crisis financiera internacional que la poca regularización o la poco control por parte del Estado lo que va a provocar es que haya más crisis y más inequidad en las sociedades. Es por lo tanto que leyes como estas, como el control del poder de mercado, son sumamente importantes en el país. No se trata de tener economías menos regularizadas o con más control, sino tratar de generar economías que tengan mayor equidad y lograr el bienestar social y llegar al buen vivir, que tal cual nos dice la Constitución y también nuestra ley de control del poder de mercado. Un poco hablando, ¿no es cierto?, del control de las concentraciones, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene algunos ámbitos de competencia, como son la abogacía de la competencia, el abuso del control del poder de mercado, las prácticas desleales y el control de las concentraciones. Antes en el país no existía esto de control de las concentraciones. Ahora, ¿qué es una concentración? De acuerdo a nuestra ley se establece que es el cambio o toma de control que van a tener las diferentes empresas a través de diferentes mecanismos. Puede ser fusiones, adquisiciones, cambio de las acciones, también vinculación común o administración de un solo operador por una sola persona o un solo grupo. En ese sentido, nosotros como Superintendencia no estamos en contra de las concentraciones económicas, como bien lo había dicho también el profesor que me precedió, sino que el problema es cuando estas concentraciones tienden a abusar del poder que pueden generar en la economía. En ese sentido, cuando se generan este tipo de problemas, entonces ahí sí la Superintendencia tiene que entrar a regular. Nosotros, como bien decían también los expositores anteriores, en nuestra economía es una economía bastante concentrada. Nosotros hemos hecho estudios a un sinnúmero de sectores económicos y tenemos mercados, si bien no son tal vez monopólicos, sí oligopólicos, que tal vez 2 o 3 empresas controlan el poder del mercado en esos productos. En ese sentido, nosotros no tenemos la potestad de aquí a un año romper los monopolios. El problema es cuando estos abusan y por lo tanto tenemos que ir a regular. También en el punto, ¿no es cierto?, de qué están generando estas concentraciones. Si bien el Estado trata de regular y controlar, tampoco se ha visto que se ha generado como mucho empleo, pero eso nomás no
años nosotros podemos comprobar que a partir de septiembre del 2009 el empleo pleno ha sobrepasado al subempleo, que es una cifra histórica realmente en el Ecuador. Como ustedes conocen, son estudiantes de economía, el subempleo siempre en el país era mayor al empleo pleno. Si bien el empleo, tal vez como decía Eduardo, ha disminuido un poco, pero todavía sigue siendo mayor al subempleo, lo cual es bastante importante. ¿Y esto gracias a qué? A que hay reglas claras también en el país. Esta ley de regulación y control del poder de mercado nos permite tener un marco jurídico claro en dónde van a tener que desempeñarse las empresas. Las concentraciones, como hemos visto, son históricas, no ha habido un control. Cada empresa, cada participante, cada operador económico ha hecho muchas veces lo que le ha convenido, pero no necesariamente para buscar el bien de la sociedad. Es importante también considerar que en las exposiciones anteriores también se decía que el Estado muchas veces es el que genera mayor problemas en la competencia dentro de la economía. Nosotros en ese ámbito, como Superintendencia de Control del Poder de Mercado, tenemos una potestad bastante amplia, que es el tema de la abogacía de la competencia. ¿Qué quiere decir la abogacía de la competencia? Es esto que estamos haciendo, difundir lo que hace la superintendencia, que todos los actores económicos del país conozcan las reglas que tienen. En ese sentido, si nosotros como superintendencia podemos hacer sugerencias de políticas si vemos que alguna ley o algún reglamento del Estado están afectando la competencia. Pero aquí es sumamente importante tomar en cuenta que nosotros como Estado o el Estado muchas veces no solamente está viendo temas de competencia, sino también de bienestar social. En ese sentido pueden haber temas mucho más allá de la competencia que tenemos que analizar realmente para ver cuándo se podría estar afectando intereses más importantes de todos los ecuatorianos. Volviendo nuevamente un poco al tema de las concentraciones, nosotros como superintendencia hemos hecho algunos estudios en los que hemos visto en qué sectores económicos son los que se están generando mayores fusiones, mayores concentraciones. Y efectivamente nos coincide un poco con los datos que decía Eduardo, que el Ecuador se dedica más que nada a la actividad del comercio. Entonces nosotros también hemos identificado que las fusiones, las concentraciones se están dando básicamente en ese sector. ¿Para qué nos importa o por qué es importante para nosotros tener ese tipo de estadísticas? Para poner mayor atención en ese sector y después ver si efectivamente las fusiones, las concentraciones o las uniones que se están dando entre las empresas no están generando o no podrían generar en un futuro problemas en la sociedad. Es importante entender también que este control de las concentraciones que hacemos como superintendencia es un control ex ante para evitar problemas. La superintendencia tiene dentro de sus funciones el controlar el abuso de poder de mercado, prevenir que haya prácticas competitivas y evitar que el control de las concentraciones pueda generar mayores problemas. Dentro de la ley también se establece que las empresas que necesiten o que quieran fusionarse tienen que pedir una autorización previa a la superintendencia antes de poder llevar a cabo su fusión o esta unión que quieran hacer. Esto de acuerdo a unos umbrales económicos que que la ley lo establece. Es importante aquí también indicar que la superintendencia, los análisis que hace son eminentemente técnicos y no políticos. Nosotros estamos manejando un equipo técnico, como bien hoy en la mañana lo indicaba Emily Román, nuestra intendenta general. Nosotros tenemos un equipo de técnicos formados por economistas de alto nivel, por abogados, por ingenieros matemáticos, por administradores, que lo que están haciendo son análisis que nos permitan ver desde el punto de vista económico cuáles serían las deficiencias que nos generarían las concentraciones o cuáles podrían ser los problemas. Entonces, si bien, claro, las empresas privadas necesitan muchas veces que las decisiones que se tomen o las autorizaciones sean mucho más ágiles para que estos índices que nos enseñaban puedan bajar y seamos mucho más eficientes. También la responsabilidad técnica que nosotros tenemos dentro de la superintendencia es bastante importante y no podemos ser irresponsables por cumplir, decir, ok, podemos sacar en 30 días, aprobar una concentración, por ejemplo, que podría generar en un futuro un problema. Un poco para ir finalizando, quisiera también que ustedes tomen en cuenta que las concentraciones, como bien lo decíamos, no son malas.
Pero sí es importante entender que si hay dos operadores que tienen, por ejemplo, el poder o una participación dentro del mercado del 30 o 40%, y si las dos se unen y después tienen un 70%, ahí se podría estar tal vez generando algún problema. Pero caso contrario, también las concentraciones, como internacionalmente ustedes, si les interesa, hay mucha bibliografía, muchos papers escritos sobre este tema. Se conoce que también pueden traer muchas deficiencias, pero eso no quita que nosotros como superintendencia tengamos que regular y controlar para evitar que en un futuro se sigan creando monopolios, como ha sido prácticamente la historia de nuestro Ecuador. Monopolios, oligopolios, mercados sumamente concentrados, que después de tantos años de historia así es mucho más complicado ir rompiendo y generando mercados mucho más competitivos en el bienestar de la sociedad. Entonces es importante que conozcan y recuerden siempre que la superintendencia está luchando para generar estos mercados competitivos desde un punto de vista técnico sobre todo, y también que esta regulación que se está generando no es mala, por el contrario es bastante buena, porque así todos los empresarios, no solo los grandes ni los medianos, sino también los pequeños y los muy pequeños saben cuáles son las reglas que tienen para poder entrar en igualdad de condiciones al mercado. Muchas gracias. Ustedes podrán darse cuenta, en este conversatorio hemos tenido 3 puntos de vista. El del economista Emilio Calle como académico, el del doctor Peña como empresario y desde su experiencia como emprendedor, y la del economista Verónica Artola desde su punto de vista como desde el Estado. Ellas forman parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y nuevamente les repito, ustedes tienen la última palabra. Sus investigaciones, las enseñanzas que aquí reciben, los capacitan con altísima calidad para poder sacar sus propias conclusiones. Están pasando los papeles respectivos para que hagan las preguntas a cada panelista. Por favor, pongan su nombre, la institución de donde vienen y al panelista que le quieren hacer la pregunta. Los aceites no son litros, porque son 900 mililitros. Bueno, realmente no tengo un comentario sobre la Cámara de Comercio. De hecho, es una pena, pero no tengo una respuesta para eso. La segunda es hacer una política comercial adecuada que permite incrementar la competitividad de los países de la región. Y para esa sí tengo respuesta. Es decir, la política comercial debería estar lejana a la política. Porque si nosotros la toma de decisiones, en el caso, y como ejemplo cito el caso Snowden, un funcionario un congresista norteamericano dice: es que si ustedes le dan asilo a Snowden, si los ecuatorianos dan asilo a Snowden, entonces les voy a quitar la preferencia arancelaria. Nosotros no renovaremos. No se va a renovar, ya sabía. Sin embargo, la respuesta del gobierno a ese comentario político es: renunciamos hoy a la preferencia. Y el que paga los platos rotos es un señor floricultor que está en la provincia de Cotopaxi, que el día de mañana no tiene, su empresa no tiene que vender la flor. Entonces, la política comercial está golpeada, en este caso por una decisión absolutamente política, y es una pena que así sea. ¿Cuál es la solución? Empezar a buscar acuerdos comerciales. Por eso yo y nosotros desde el punto de vista comercial saludamos el hecho de que el presidente haya ido a Alemania, donde la canciller Merkel, a decirle: vengo a darle el impulso político que le falta al acuerdo comercial con la Unión Europea. Ese acuerdo comercial, a nuestro tercer socio más importante en el mundo, es dramático, es importantísimo, porque va a solventar aquellos pequeños ítems que todavía tenemos en la mesa de discusión con línea roja, así se llama, y que deberemos solventarlo en los próximos meses para no perder ese socio comercial que hoy ya está recibiendo con ventajas arancelarias producto de nuestros vecinos Colombia y Perú, que tienen una cartera exportadora similar a la ecuatoriana. Entonces, la manera de ser más competitivos resulta ser tener acuerdos comerciales que nos permitan, que nos obliguen a bajar nuestros costos, que
que nos obliguen a ser más eficientes, que nos obliguen a ser más respetuosos con el medio ambiente. Todo eso está contemplado en el acuerdo comercial. Esa es parte de la solución. Le voy a pasar. Sí, para que luego, doctor, resuma esta pregunta. Con la exposición de la ley de mercado, ¿qué esfuerzo está realizando la superintendencia en la industria farmacéutica? Nosotros estamos llevando a cabo una serie de estudios en diferentes sectores de la economía que consideramos que son importantes. Entonces pueden visitar nuestra página web, ahí se describe específicamente cuáles son los sectores. Uno de esos es el sector farmacéutico. Estamos analizando para ver cuáles son los fallos que se pueden estar dando y que estén afectando a la competencia. Como todavía estamos en una fase de pre-investigación, todavía no podría darles adelanto de lo que hemos identificado, pero una vez que se analice y se clarifique cuál es la conducta que se podría analizar, entonces el siguiente paso es entrar de oficio para analizar si es que tenemos las pruebas suficientes. Entonces el esfuerzo que nosotros estamos haciendo es investigar, obtener las pruebas, armar las bases de datos, hacer los análisis económicos y legales sobre el sector en particular. ¿Qué acciones concretas podría tomar la superintendencia en caso de encontrar prácticas monopólicas o anticompetitivas? Bueno, dependería, porque nosotros tenemos, como les comentaba en la exposición, tres diferentes ámbitos en los que podemos actuar, que son cuando tenemos abuso del poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas y prácticas desleales. Cada una de ellas nosotros analizamos, vemos cuál es el efecto que se está generando en el mercado, cuál es la afectación en la competencia, y en la ley se establecen diferentes sanciones que nosotros podemos establecer. Tenemos faltas leves, faltas graves y muy graves, llegando hasta poder sancionar con el 12% de las ventas brutas de las empresas. Pero les digo, eso dependería específicamente de ver cuál es la falta y cuáles son las pruebas que nosotros tendríamos para poder sancionar, de ser el caso cuando se esté dando ese tipo de prácticas. Voy a dar el paso a otro actividad. Hay una de la economista Guido Duque, Universidad Central de Ecuador, que nos felicita por los 75 años de la Facultad de Ciencia Económica, le agradecemos que participe acá. Es una pregunta muy interesante, dice: la concentración del ingreso, la producción, también causa externalidades macroeconómicas que no permiten que los mercados se vacíen, lo que nos lleva a desequilibrios a nivel macroeconómico. ¿Cómo afecta la competitividad y crecimiento económico y el poder de mercado de los monopolios? Música para los economistas. Muy bien, estas son las preguntas que a nosotros nos preocupan. Correcto. El problema de concentración afecta. Hay un elemento de afectación macroeconómica. Si hay demasiada concentración del ingreso, es probable que inclusive los consumos se desvíen hacia afuera. Alto nivel de ingreso consumen un alto componente importado. Es un tema que hay que discutirlo y la teoría económica neoliberal lo revisa, lo estudia y lo resuelve. Así que eso se maneja. Segundo, que es una cosa interesante. Me dice: yo estoy dispuesto a debatir con el presidente Correa cuando venga a la Facultad de Economía con los 75 años sobre la larga noche neoliberal. Sí, ningún problema, con todo gusto. No sería la primera vez que tratamos con Rafael Correa, ya lo hicimos sobre el tema de organización, así que sería bueno en noviembre, si viene, conversar con él. Además va a estar en nuestra casa, así que no hay ningún problema. Ya. El tema de la concentración, y más que contestar la pregunta específica, una ampliación. Hay elementos en este tema de las oficinas que se preocupan o de los temas antimonopolios o de la competencia en los diferentes países. Hay temas que permanentemente los están atendiendo. Cuando en Estados Unidos se quieren unir dos empresas aéreas, no se unen nada más. Tienen que pedir permiso a la oficina porque la unión de dos grandes empresas aéreas genera una empresa aérea más grande y eso podría tener efecto negativo para el consumidor. Eso tiene que ser aprobado por una oficina del Estado. O sea, ese no es el problema. El problema es si la oficina
y nos pareció muy interesante la autorización que hizo Verónica Toro. Las oficinas tienen que funcionar como entes técnicos. Hay elementos que tienen que ser revisados. Es conocido por todos que en las cadenas de autocomercio, de autoservicio, uno vende y le pagan después de 3 meses, cuando ellos venden en una semana. Entonces, eso es un poder típico, eso es poder de mercado. En la práctica, en los hechos, eso es poder del mercado. Tiene capacidad de imponer las condiciones de compra. Y obviamente, si usted paga en 90 días y vende en 7 días, tiene durante muchas semanas la operación de ese dinero. Eso, o sea, que hay elementos que trabajar, sí hay elementos que trabajar. Pero, nuevamente, nuestro planteamiento es: tenemos preocupaciones de que no le demos énfasis en los aspectos técnicos, sino que le demos énfasis a los aspectos ideológicos. Y ahí sí tenemos problemas. Gracias. Brasil y su crecimiento. Brasil tuvo un crecimiento importante hasta hace un año. Yo pienso que fue básicamente políticas instauradas por Fernando Collor del Medio. Desde esa época ellos propusieron una economía, unas reglas económicas que han mantenido el tiempo. Los dos mismos presidentes. A Dilma le tocaba ya quizás renovar un poco su política comercial, su política económica, y no lo ha hecho por lo menos a tiempo. Sé que hoy no está creciendo, Chile va a ser muy marginal y tiene problemas que la gente les caiga, dado a un 7% durante hace 10 años. En el momento que se cae a 1 o 2% es terrible. Y yo creo que hay que buscar sus problemas para tiene que buscar soluciones para sus problemas. En el caso de mayor inversión extranjera directa, ¿qué se necesita para tener más inversión extranjera directa? Obviamente, reglas claras y estables. Cuando las reglas son variables, hoy 2% se le divisas, mañana 5% se le divisas, se habla de que va a ser 8%. Bueno, entiendo cuánto va a ser, porque yo de acuerdo a eso puedo planear mi flujo en mi empresa, porque sé cuánto le voy a tener que pagar al Estado. El anticipo del impuesto a la renta, inicialmente era anticipo del impuesto a la renta, hoy es impuesto mínimo. Es decir, el impuesto a la renta supuestamente es a la renta, es lo que le quedó a usted de ganancia y sobre eso usted paga impuesto. 30%, 23%, lo que sea, 22%, de acuerdo a su empresa. Pero es de la renta, no es sobre sus activos, que se calcula el anticipo mínimo hoy de una manera cruel y afecta mucho a los micro y pequeños empresarios. Entonces, eso hay que corregir. ¿Qué dice el gobierno? Que a esos pequeños es la única manera que tiene de cobrarles algo. El anticipo mínimo, o sea, impuesto mínimo. No lo quiere cambiar. Pero afecta a muchos micro y pequeños empresarios. Sobre tratados de libre comercio y su posible destrucción en la industria ecuatoriana, hay muchos tabús y muchos paradigmas sobre qué ha pasado con el libre comercio. Pero nosotros ahora vamos a poder ver de cerca 2 ejemplos, Colombia y Perú, que ya están adentro, o sea, ya los entrevistaron ambos con Estados Unidos y también con la Unión Europea. Chile tiene incluso con China. Y si los productos chinos son tan baratos, pueden ser, bueno, los chilenos deberían tener cuidado de los productos chinos. Hoy el crecimiento de Chile es impresionante y su captación también. Entonces, sí, parecería que el mundo moderno camina hacia tratados comerciales. No digo libre comercio, tratados comerciales, semánticamente el problema no está en cómo se llama. El problema está en que esas economías se van adaptando a recibir ciertos productos y que, por cierto, hay empresas, industrias que cierran el libre comercio. Sí, pero la mayoría prospera también. Entonces, eso es una manera de paso que hay universidad. Hace tiempo se creó la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y jerárquicamente quién está sobre ella. Nosotros somos una entidad autónoma que no pertenecemos a la función ejecutiva, sino que somos parte de la función de control y transparencia social. En ese sentido, sobre nosotros, digamos, no estaría nadie, pero dentro de la superintendencia, como he dicho, otro órgano que también forma parte del órgano de regulación de la competencia en el mercado es la Junta de Regulación. Esta Junta de Regulación está formada por el Ministro Coordinador de la Producción, Ministro Coordinador del Desarrollo Social, Ministro Coordinador
controlando y vamos a controlar más que decir que tienes el 40% y te desconcentras. Entonces, diría, no vamos a tomar ninguna medida porque tengan 40% de participación en el mercado, sino que cuando esa concentración genere un abuso de su poder de mercado en desventa de los consumidores. ¿Qué pasaría o qué acciones tomaría la superintendencia si un microempresario se siente amenazado por empresas con gran poder en la economía? Dentro del ámbito de la ley, es importante que yo olvidé mencionarlo en la exposición, es que nosotros estamos controlando tanto empresas públicas como privadas que afecten y que tengan poder en el mercado. Entonces, en ese sentido, si un microempresario se ve afectado, se siente afectado por una empresa grande que tiene poder en el mercado, puede hacer una denuncia y presentarla a la superintendencia, y los requisitos o cómo se tiene que presentar la denuncia está establecido en el artículo 54 de nuestra ley. Entonces ahí se establece cuáles son los parámetros que se tienen que presentar, y nosotros en la superintendencia después analizaríamos y veríamos si amerita esa denuncia y cuáles serían los pasos así. La última pregunta dice, ¿qué parámetros se utilizan para la concentración por volumen de negocio? Lo que se establece en el artículo 16 literal A de la ley. Como les mencionaba en la exposición, nosotros como superintendencia y los empresarios tienen que pedir, o los operadores económicos que quieran generar una concentración económica, pedir una autorización previa si estos superan ciertos umbrales económicos, justamente los establecidos en el artículo 16. En el literal A dice que serán las remuneraciones básicas que va a establecer la Junta de Regulación. La Junta de Regulación todavía no se ha reunido. Entonces, por el momento no tenemos el volumen de negocios específico que vamos a necesitar para considerar una notificación obligatoria de concentración económica. Lo que estamos aplicando es el literal B, que dice que si una concentración económica va a generar que se tenga el 30% de la cuota de participación del mercado relevante dentro de esa concentración. Entonces, cuando superan o es igual a ese 30%, ahí se tiene que pedir una autorización previa de la superintendencia para que esa concentración económica pues se pueda utilizar dentro de la sociedad. Yo aquí me he explicado mal, dice cómo evita sufrir la fuga de cerebros y devalúa el valor intelectual de los ecuatorianos. Yo en ningún momento de mi posición he pretendido devaluar el valor intelectual de los ecuatorianos. Que en el caso de la rama donde yo trabajo, de Chile, no está en Ecuador. Entonces, como está en Chile, se van a Chile. ¿Por qué? Les ofrece mucho mejores garantías y beneficios para el desarrollo de sus actividades, que en este caso el desarrollo de software. Entonces, aclaro el punto porque no fue mi comentario, no, en ningún momento. De hecho, yo soy ecuatoriano, soy guayaquileño, soy orgulloso de ser ecuatoriano, me encanta mi país. Yo aquí me quedaré, aquí me estarán, ya mismo. Y la última es, ¿cuál es la crítica hacia las falencias y equivocaciones de las empresas privadas? Cuando yo hablé les dije que yo creo que las empresas privadas evidentemente tienen son susceptibles de muchas críticas y no somos perfectos los empresarios privados. De hecho, tenemos muchas equivocaciones, tenemos muchos errores y mi misión aquí es, repito, transmitirles una imagen diferente a la que ustedes eventualmente ven en medios oficiales, porque son necesarias para la toma de decisiones a las cuales ustedes enfrentan en el día a día y más adelante cuando tengan que tomar decisiones de negocios. Obviamente, mientras más información tengan será mejor. Y de ahí que mis críticas se han enfocado un poco a las falencias que yo le veo, en este caso, a problemas con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sí que impliquen que yo pienso que no han hecho un buen trabajo. Yo creo que hacen lo mejor que pueden, sin embargo hay que señalar aquellos partes de los deficitarios. Muchas gracias. Igual que yo. Este ha sido un encuentro con panelistas de reconocido prestigio, a los cuales agradecemos en nombre de las autoridades de la facultad, economista Washington Aguirre García, decano, y economista Miguel Hidalgo Ortega, subdecano. Les quedamos muy agradecidos y felicitaciones por el nivel de análisis que han tenido hoy. Estaré totalmente convencida de que hoy ha sido un aprendizaje más para nuestros estudiantes y egresados y para todo el público que ha
Muchas gracias.